La niebla de la mañana envolvía el pueblo como un velo delgado. Las montañas lejanas aún brillaban con el rocío, y desde la panadería de la esquina el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor a tierra mojada después de la lluvia nocturna. Daniel salió de casa con su camisa de cuadros ya gastada en el cuello, los zapatos de cuero viejo resonando, clac, clac, sobre los adoquines. Respiró hondo, intentando convencerse. Hoy será diferente. En la cocina pequeña, Clara volteaba el pan tostado en la sartén de hierro. Los dos niños, Lucas de 8 años y Sofía de 5, se sentaban alrededor de la mesa de madera, peleándose por el último trozo de mermelada de fresa. Daniel puso la mano en el hombro de su esposa, le dio un beso suave en el cabello. «Buenos días», dijo, con la voz intencionadamente ligera. Clara sonrió. Pero esa sonrisa tenía un cansancio sutil, el de quien ya conoce las promesas de la mañana. La taza de café fue colocada frente a él. Daniel la tomó, dio un sorbo. Demasiado suave. Poco azúcar. Otra vez. Un calor repentino le subió desde la garganta hasta el pecho, como una corriente eléctrica. Puso la taza con más fuerza de la prevista. El clac seco resonó en la cocina. «Otra vez poco azúcar», murmuró con la voz ya más alta de lo normal. Clara no levantó la vista. Solo tomó en silencio el azucarero del estante. Echó una cucharada más en la taza de él. «Pensé que te gustaba más suave», dijo bajito. Daniel quiso decir algo para arreglarlo, pero la disculpa se le quedó atascada entre la garganta y el orgullo. Solo asintió, bebió el resto del café amargo y se levantó. Lucas lo miró, con los ojos grandes y curiosos, pero sin decir nada. Sofía siguió untando mermelada en su pan, ajena al ambiente que se había tensado en un segundo. En el taller de maderas, el día comenzó como siempre. El zumbido de las sierras, el olor a resina y virutas recién cortadas, el sol entrando por las ventanas altas. Daniel era bueno con las manos, meticuloso, rápido, orgulloso de su oficio. Pero cuando algo fallaba, una medida mal tomada, una tabla astillada, una entrega retrasada, su paciencia se evaporaba en un instante. Esa mañana, Tomás, el aprendiz más joven, había olvidado marcar una línea en una tabla de roble. Era un error pequeño, pero Daniel lo vio como una falta de respeto. «¿Cuántas veces te lo he explicado?», estalló frente a todos. El chico agachó la cabeza, los hombros tensos como si esperara un golpe que no llegaría, pero que dolía igual. Los demás compañeros fingieron seguir trabajando, pero el silencio que siguió no era de respeto, era de miedo. Daniel no se sintió fuerte, se sintió solo. El enojo no se quedaba en el taller. Se filtraba en lo cotidiano como agua por una grieta. En el mercado, si la vendedora tardaba con el cambio, bufaba. En la fila del banco, si alguien se acomodaba demasiado cerca, fruncía el ceño y murmuraba lo bastante alto para que se oyera. Una tarde, bajo una llovizna traicionera, un auto pasó rápido por un charco y lo salpicó de pies a cabeza. Daniel corrió detrás del vehículo, insultando. Con la camisa pegada al cuerpo y la dignidad hecha trizas, el auto no se detuvo. Cuando se vio reflejado en un vidrio empapado, furioso, ridículo, sintió vergüenza. No de la lluvia, de sí mismo. Esa noche casi no habló en la cena. Clara le contó algo de los niños, de una tarea de ciencias y de una función en la escuela. Daniel escuchaba sin escuchar, con la mirada clavada en un punto indefinido. Nadie podía entrar en esa cueva a la que se iba cuando estaba enojado. Antes de dormir, Clara le dijo: «Suave, no puedes evitar la lluvia, pero sí puedes decidir si llegas a casa empapado». Él quiso responder que no era tan simple, que la gente provocaba, que a veces tenía razón, pero solo dijo: «Lo sé», con la voz cansada de quien no encuentra la puerta. Los días se volvieron una cuerda tensa. Una mañana, Daniel recibió un mensaje del banco. Un pago no se había procesado. Llamó. Lo hicieron esperar. Lo pasaron de un operador a otro.
Cuando por fin le atendieron, la llamada se cortó. El corazón se le disparó y sintió el viejo calor subiéndole por el cuello. Lanzó el teléfono sobre el sofá, rebotó, cayó al suelo. «Siempre lo mismo», gruñó. En ese instante, su hijo menor apareció en la sala con un dibujo. «Es para ti», dijo. Daniel apenas lo miró. El niño sonrió igual, como si bastara con estar cerca. Minutos después, cuando Daniel volvió a la sala, encontró el dibujo arrugado bajo el sofá. Lo tomó con cuidado y por un momento se preguntó cuántas cosas había pisoteado sin darse cuenta. Intentó métodos que había oído por ahí: contar hasta 10, respirar profundo, morderse la lengua, aplazar la respuesta. Le funcionaban 5 minutos, 10. Pero al primer comentario torcido, todo volvía a hervir. Había algo en su cabeza que traducía las pequeñas cosas como ataques personales. Si alguien cometía un error cerca, él lo tomaba como una falta de respeto hacia él. Si alguien lo corregía, lo sentía como un juicio contra su valor. No entendía que su filtro era el problema, no el mundo. Una tarde, su amigo de la infancia, Mauro, lo invitó a jugar fútbol con el grupo de siempre. Daniel aceptó pensando que sudar le haría bien. Al inicio todo fue risa y chistes, pero a los 20 minutos alguien no le pasó el balón. «Estoy solo», gritó Daniel. Minutos después le cometieron una falta leve. Se levantó furioso, empujó a su oponente y el partido se detuvo. «Tranquilo, Dani», dijo Mauro poniendo una mano en su hombro. Daniel se la apartó. «Siempre se pasan conmigo». Se fue antes de terminar el juego, caminando rápido con esa mezcla de enojo y vergüenza que nadie quiere mostrar, pero que todos han sentido alguna vez. Un miércoles ocurrió algo pequeño que se volvió enorme. En el taller, el jefe anunció un nuevo encargado de logística. Una mujer joven, organizada, con ideas claras. Daniel, que llevaba años pidiendo que mejoraran los procesos, por fin escuchó propuestas sensatas. Pero cuando ella, con amabilidad, señaló una forma más eficiente de cortar ciertas piezas, Daniel lo sintió como un ataque. «Así lo hemos hecho siempre», dijo seco. Ella insistió con datos. Él cruzó los brazos. «No necesito que vengas a enseñarme». La conversación terminó fría. Al volver a su mesa, Daniel notó miradas esquivas. Nadie lo había insultado, nadie lo había desafiado, y aún así él estaba a la defensiva. ¿Por qué? Esa noche salió a caminar. El pueblo estaba en calma, con faroles encendidos y ventanas amarillas. Llegó a la plaza y se sentó en la banca de siempre. Oyó risas de adolescentes, un perro ladrando a lo lejos, el murmullo constante del viento entre los árboles. Se sintió cansado, cansado de la adrenalina inútil, cansado de arrepentirse por lo que decía en caliente, cansado de que su día dependiera de lo que otros hacían o dejaban de hacer. «No quiero ser este hombre», pensó, y por primera vez lo dijo en voz alta, aunque nadie estuviera cerca para escucharlo. Al día siguiente, de camino al trabajo, Daniel vio a un señor mayor sentado en el café de la esquina. No era del pueblo. Su rostro le resultaba nuevo. Tenía bigote fino, una camisa sencilla y un libro abierto, sin prisa por terminarlo. La mesera le hablaba y él sonreía como quien escucha de veras. Daniel se quedó mirándolo un instante, sin saber por qué. En el taller el día fue pesado. Una entrega urgente, un proveedor que falló, el mismo compañero que olvidó medir. El calor en el cuello otra vez. Al mediodía, cuando el ruido de las máquinas y su propio pulso parecían competir, pensó en el café, en el hombre del libro, en la calma que irradiaba sin hacer nada. Pidió un café. Se sentó 2 mesas atrás. Escuchó sin querer que la mesera le decía al hombre: «Ayer vino una señora llorando. Usted solo la escuchó y se fue más tranquila». Él respondió: «A veces nadie necesita soluciones. Primero necesita un lugar donde su voz no sea un choque». Daniel no entendió del todo, pero algo se movió en él, como cuando uno encuentra una palabra que llevaba buscando sin saberlo.
Esa misma tarde, al cerrar el taller, Daniel atendió una llamada de su hermana. Discutieron por un tema familiar. Él subió la voz. Ella colgó. Daniel, enojado consigo mismo, caminó hacia el parque viejo del borde del pueblo, el de los columpios oxidados. Se sentó. Una niña jugaba a pocos metros, cantando bajito. Alguien se acercó y le tendió una botella de agua. Era el hombre del café. «Parece que el día también te empapó», dijo con una sonrisa sin juicio. Daniel aceptó el agua y, para su sorpresa, habló. Le contó de sus enojos, del auto que lo salpicó, de Tomás, del dibujo en la basura, de la conversación con la encargada. Habló de sentirse invisible cuando no lo toman en cuenta y de sentirse atacado cuando lo corrigen. «No sé por qué soy así», dijo al final, mirando sus manos. El hombre lo escuchó sin interrumpir ni una vez. Cuando Daniel terminó, el silencio no pesó, abrió espacio. «Me llamo Julián», dijo por fin el hombre, «y si te sirve, yo también fui como tú». Daniel soltó una risa sin alegría. «¿De veras?», asintió Julián. «Creía que el mundo me debía respeto, atención, exactitud. No entendía que había puesto mi paz en manos de todos. Cualquiera podía venir y apretar el botón». Daniel se quedó pensando en esa imagen. Un botón rojo en su pecho que cualquiera podía apretar. Esa noche, Daniel volvió a casa distinto. No tranquilo, pero distinto. Abrazó a sus hijos con torpeza. Ayudó a Clara a lavar los platos y se quedó un rato más en la mesa sin mirar el teléfono. Antes de dormir, recordó las palabras de Julián y las repitió en voz baja como probándolas. «Puse mi paz en manos de todos». Le sonó brutal. Y cierto. Los días siguientes, Daniel empezó a observarse, no a justificarse, a observarse. Se descubrió adelantando respuestas mientras el otro aún hablaba, preparando su defensa antes de escuchar el argumento, interpretando tonos donde no lo sabía. Notó que su cuerpo era el primero en reaccionar. Hombros tensos, mandíbula apretada, respiración corta. Y comprendió que llegaba a las discusiones cansado de otras discusiones. No era el momento presente, era la suma de 1000 pequeñas molestias que no sabía soltar. El cambio, si llegaba, no vendría solo con promesas al espejo. Necesitaba una forma nueva de pararse frente al mundo. Todavía no sabía cómo hacerlo, pero por primera vez no estaba buscando culpables afuera. Por primera vez quería aprender. Al día siguiente, Daniel encontró a Julián en el mismo café, leyendo el mismo libro con la misma calma que tanto le llamaba la atención. Dudó en acercarse. No quería parecer desesperado, pero algo dentro de él lo empujó. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Julián levantó la vista y sonrió. «Claro, este lugar tiene muchas sillas, pero solo unas pocas conversaciones que valen la pena». Daniel se sentó. No sabía cómo empezar. Revolvía el azúcar en su taza, aunque el café ya estaba dulce. Finalmente dijo: «No sé qué me pasa, todo me irrita. Siento que la gente no piensa, que no respeta. Y cuando exploto, termino peor». Julián lo observó un momento sin prisa. «No suenas muy distinto a lo que era yo», respondió. «Creía que los demás eran los que me robaban la paz. Pero con el tiempo descubrí algo más incómodo. No eran ellos, era mi forma de mirar lo que hacían». Daniel frunció el ceño. «¿Y cómo se cambia eso?». «Primero, dejando de creer que el enojo es fuerza», dijo Julián. «El enojo grita porque está asustado. Es una defensa que aprendimos para no sentirnos débiles, pero cuando lo usas para todo, termina volviéndose tu prisión». Las palabras quedaron flotando en el aire como humo lento. Daniel bebió un sorbo, pensando: ¿y si la gente de verdad es irrespetuosa? ¿Si me provocan? «Entonces te están ofreciendo un regalo que no tienes por qué aceptar», respondió Julián con serenidad. «Te ofrecen su veneno, y tú decides si lo bebes o no». Esa frase se le clavó como un eco. «Tú decides si lo bebes o no».
De repente, Daniel entendió que durante años había estado aceptando todos los venenos que encontraba, cada comentario, cada gesto, cada error ajeno. Todo lo tomaba como algo personal. Era como si tuviera un vaso listo para recibir cualquier ofensa. Los días siguientes empezó a pasar más tiempo con Julián. No hablaban de teorías ni de libros complicados. Caminaban por el parque, observaban a la gente y el anciano le pedía que mirara sin juzgar. «Observa cómo reacciona la gente», le decía. «Todos creen tener razón y por eso discuten. Pero mira sus caras. Ninguno es feliz. La razón que se defiende con gritos en realidad es inseguridad disfrazada». Una tarde, Julián le propuso un pequeño ejercicio. «Cierra los ojos un momento. Piensa en la última vez que te enojaste». Daniel obedeció. «¿Qué sentiste primero?», preguntó el anciano. «Calor, como si algo subiera por el pecho». «Exacto. El cuerpo habla antes que la boca. El truco no es no sentirlo, sino reconocerlo antes de que te controle. Si logras notar el calor antes de soltar las palabras, ya tienes medio camino ganado». Daniel sonrió con cierta incredulidad. «Suena fácil cuando lo dices así». «Nada que valga la pena es fácil al principio», contestó Julián. «Pero cada vez que eliges no reaccionar, estás entrenando la mente como un músculo, y los músculos crecen con práctica, no con teoría». Ese día regresó a casa pensando en todo eso. Mientras caminaba, se cruzó con un grupo de adolescentes que reían alto. Uno de ellos, sin querer, chocó su hombro. Daniel sintió el impulso de girarse y gritar, pero en el último segundo recordó las palabras. «El cuerpo habla antes que la boca». Respiró hondo. El calor bajó. Siguió caminando. No pasó nada, pero dentro de él algo sí había pasado. Por primera vez había ganado una batalla silenciosa. Esa noche le contó a Clara lo sucedido. Ella lo escuchó con una sonrisa que mezclaba sorpresa y alivio. «¿Entonces, funciona?», preguntó ella. «No lo sé», respondió Daniel, «pero por unos segundos no sentí la necesidad de demostrar nada». Durante las semanas siguientes, Daniel siguió visitando a Julián. A veces solo hablaban de cosas simples, la lluvia, los árboles, los sonidos del pueblo, pero cada conversación tenía un hilo invisible que lo iba transformando. Julián no le decía, «Controla tu ira», le decía, «Aprende a elegir qué te pertenece y qué no. No todo lo que escuchas es tuyo». Un día, en medio de una de esas charlas, Daniel notó algo curioso. «¿Sabes?», dijo. «Hace unos meses, si alguien me interrumpía, sentía que me faltaba el respeto. Ahora me doy cuenta de que la mayoría ni siquiera lo hace a propósito. Simplemente están en su mundo». «Ese es el principio de la calma», respondió Julián. «Cuando dejas de tomarte todo como una ofensa personal, te liberas de una carga enorme». Daniel empezó a aplicar esa idea en todo. En el taller, cuando un compañero olvidaba algo, respiraba antes de hablar. En el tráfico, si alguien se le cerraba, pensaba, «No es contra mí, ni siquiera me conoce». Cada día había pequeñas victorias, aunque a veces todavía perdía. Pero ahora, cuando se equivocaba, no se golpeaba con culpa. Solo reconocía el error y seguía intentando. Una tarde, mientras descansaban bajo el mismo árbol del parque, Julián le preguntó, «¿Sabes por qué nos enojamos tanto con los demás, Daniel?». «Porque no hacen lo que queremos», respondió él, casi sin pensar. «Exacto. Pero lo curioso es que tampoco nosotros hacemos siempre lo que queremos. A veces somos impacientes, olvidadizos, groseros. Si podemos perdonarnos eso a nosotros, también podemos entenderlo en otros». Daniel guardó silencio. Le parecía tan obvio y al mismo tiempo tan difícil. Fue en ese momento que Julián tomó una rama del suelo y dibujó una línea en la tierra. «De este lado está el control», dijo señalando la derecha, «y de este lado lo que no puedes controlar». Daniel miró la línea, una simple marca en la tierra, pero que de pronto parecía dividir el mundo entero. «¿Y qué hago con eso?», preguntó. «Vivir del lado correcto.
Si algo está del otro lado, no lo toques. Solo acepta que no depende de ti. Daniel lo miró y por primera vez en mucho tiempo sintió que entendía. No todo debía ser una lucha, no todo requería ganar. Algunas cosas simplemente había que dejarlas pasar. A propósito, dijo Julián antes de despedirse esa tarde, no todo el mundo está dispuesto a mirar dentro de sí como tú. Esa noche, Daniel no pudo dormir. La línea en la tierra se le había quedado grabada. Se levantó, fue a la cocina y tomó un trozo de carbón. En la pared de la despensa, donde nadie lo vería, Sonny dibujó la misma línea. A la izquierda escribió, lo que no controlo. A la derecha, lo que sí. Bajo la primera columna escribió, el tráfico, los errores de los demás, el clima, las palabras de otros. Bajo la segunda, mi respiración, mis palabras, mi silencio, mi mirada. Se quedó mirando la pared un rato largo. Luego, con un trapo, borró la línea. No porque quisiera olvidarla, sino porque ya no necesitaba verla. La tenía dentro. Los días siguientes fueron un campo de pruebas. En el taller, un proveedor retrasó una entrega. El jefe estaba furioso. Todos miraban a Daniel, esperando la explosión. Pero él respiró, miró la línea imaginaria y dijo, «Llamaré al proveedor. Veré qué puedo hacer». Nadie lo esperaba. El jefe asintió, sorprendido. Tomás lo miró con algo parecido a la admiración. En casa, Sofía derramó jugo en el suelo recién fregado. Clara se agachó a limpiar. Daniel sintió el calor subir, pero antes de hablar recordó. No controlo los accidentes. Sí controlo mi respuesta. Se agachó junto a su hija. Vamos, te ayudo, dijo. Sofía lo miró sorprendida. Luego sonrió. Una mañana, mientras conducía al trabajo, un conductor se le cerró bruscamente. El claxon sonó. Daniel apretó el volante. El calor, el impulso. Pero entonces vio la línea. No controlo su conducción. Sí controlo mi reacción. Bajó la ventanilla. Respiró. Siguió adelante. No era perfecto. Todavía había momentos en que la línea se borraba. Una vez, en el mercado, una señora le pisó el pie sin disculparse. Daniel abrió la boca para gritar, pero se detuvo. No controlo su torpeza. Sí controlo mi dignidad. Se alejó en silencio. Otra vez. Mauro lo llamó para jugar fútbol. Daniel aceptó. En el partido, alguien le hizo una falta. El árbitro no pitó. Todos esperaban que explotara. Pero Daniel se levantó, se sacudió el polvo y siguió jugando. Al final del partido, Mauro se acercó. «¿Qué te pasó, Dani? Antes habrías armado un escándalo». Daniel sonrió. «Aprendí que no todo vale mi paz». La línea en la tierra se convirtió en su brújula interna. No era una solución mágica, era una práctica diaria. Y cada vez que elegía el lado correcto, algo dentro de él crecía. Los días pasaron, y aunque Daniel se sentía más consciente de sí mismo, no todo era fácil. Cambiar viejos hábitos es como intentar domar un caballo que ha corrido desbocado toda su vida. A veces creía avanzar, pero bastaba un mal día para volver a tropezar. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, el televisor encendido de fondo dio una noticia. La empresa para la que trabajaba enfrentaba recortes de personal. Daniel sintió un nudo en el estómago. Su primer impulso fue quejarse, pero respiró y se dijo en voz baja, «Todavía no ha pasado, no adelantes tormentas». Se fue al taller con el pensamiento dando vueltas. Todo el día hubo rumores, gente preocupada, miradas de miedo. Cuando el jefe lo llamó a su oficina, sintió como el calor le subía por el pecho. Ese mismo aviso de siempre. Pero esta vez lo reconoció. Respiró despacio. «No dejes que te controle», recordó. El jefe le explicó que el recorte afectaría a varios empleados, pero que él permanecería por su experiencia. Daniel escuchó en silencio, asintiendo. Por dentro la tensión se mezclaba con alivio, y entonces comprendió. Si hubiera entrado gritando,
probablemente habría perdido también su puesto. Por primera vez, su calma había tenido un resultado real. Esa noche volvió a casa diferente. Clara lo notó apenas cruzó la puerta. «Hoy estás tranquilo», dijo ella. Daniel sonrió. «Creo que empiezo a entender que el control no está afuera, sino aquí», señaló su pecho. Pero la vida, como si supiera que alguien está aprendiendo a mantenerse en pie, siempre lanza una prueba más grande. Y la de Daniel no tardó en llegar. Un sábado fue al mercado con Clara. La fila para pagar era larga y el ambiente cargado. Una señora mayor discutía con la cajera porque le habían cobrado mal. Detrás de ellas, un hombre impaciente empujó el carrito contra la pierna de Clara. «Oiga, tenga cuidado», dijo ella con educación. El hombre apenas la miró. «Si no se apura, no me eche la culpa», respondió con soberbia. Daniel sintió como el pecho le ardía. La vieja rabia despertó como un animal. Todo en él pedía soltar una frase, marcar su territorio, defender a su esposa. El silencio pesaba. El hombre lo miraba con una sonrisa provocadora. Clara le tomó el brazo. «Déjalo», susurró. «No vale la pena». Daniel cerró los ojos un segundo. Vio en su mente la rama de Julián dividiendo la tierra. De este lado lo que puedes controlar, del otro lo que no. Respiró lento. Cuando abrió los ojos, dijo con voz tranquila: «Buen día, señor. Pase usted». El hombre se quedó quieto, sorprendido. Nadie esperaba esa respuesta. Daniel sintió una extraña calma en el cuerpo. No era debilidad, era libertad. Mientras caminaban hacia el auto, Clara lo miró de reojo. «Hace un mes habrías hecho un escándalo», le dijo sonriendo. «Sí», respondió él, «y habría arruinado todo el día». Hoy no le di ese regalo. En los días que siguieron, las pequeñas pruebas continuaron. El vecino que estacionó mal y bloqueó su salida. Un cliente que reclamó un trabajo por un error ajeno. El compañero que lo interrumpía en cada reunión. Cada uno era un examen disfrazado de rutina, y aunque no siempre ganaba, ya no se perdía tan fácil. Una tarde, Daniel llegó al café y encontró la mesa de siempre vacía. La silla de Julián, desocupada. Preguntó a la mesera, y ella le dijo que el anciano había viajado sin dejar dirección. Solo un sobre con su nombre. Daniel lo abrió allí mismo. Dentro, una carta escrita con tinta azul y letra firme. «Daniel, recuerda, no buscas eliminar el enojo, sino entenderlo. No luches contra él, obsérvalo y déjalo pasar como quien ve una nube. Si lo reprimes, vuelve más fuerte. Si lo entiendes, se disuelve. La gente seguirá actuando como la gente, unos con bondad, otros con torpeza. No los cambies, cámbiate tú. Y cuando alguien te ofenda, no reacciones. Respira y sonríe. Eso desconcierta al mundo y te devuelve a ti mismo. Nos veremos cuando la calma sea tu forma natural de estar». Daniel leyó esas líneas varias veces. No había promesas de milagros, ni frases perfectas, solo verdad. La guardó en el bolsillo y salió del café con una sonrisa pequeña pero auténtica. Esa semana el destino quiso ponerlo a prueba de nuevo. En el taller, Tomás, el aprendiz al que había humillado meses atrás, cometió un error en una pieza importante. El cliente llamó furioso. Todos esperaban que Daniel estallara, pero él se limitó a decir: «Tranquilo, Tomás, todos fallamos, lo arreglamos juntos». El silencio que siguió fue distinto esta vez. No era miedo, era respeto. Al día siguiente, Tomás se acercó y le dijo: «Gracias, Daniel. Pensé que iba a gritarme». «Y yo pensé que gritar me hacía fuerte», respondió él. «Pero descubrí que la calma pesa más». Esa noche, sentado en el porche, Daniel miró el cielo. Había pasado tanto tiempo luchando con los demás que había olvidado lo que era estar en paz consigo mismo. El viento movía las hojas y él sintió algo nuevo. Ligereza. Ya no necesitaba tener la última palabra.
Ya no buscaba ganar todas las discusiones. Había aprendido algo que ningún libro enseña. El verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Mientras veía a sus hijos jugar en el patio, recordó las palabras de Julián. Cuando eliges no reaccionar, no pierdes, te liberas. Y comprendió que esa era la libertad más valiosa de todas. Con el paso del tiempo, la gente del pueblo comenzó a notar el cambio. El mismo Daniel que antes discutía por todo, ahora escuchaba antes de hablar. El que gritaba para tener razón, ahora sonreía y decía, «Tienes un punto». Y lo curioso es que el respeto que buscó toda su vida a gritos llegó cuando aprendió a guardar silencio. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, se encontró con un viejo conocido que lo miró sorprendido. «Tú, el que antes se enojaba hasta por el clima», bromeó. Daniel rió. «Sí, a veces todavía me tienta, pero descubrí algo. No vale la pena perder la paz por demostrar que tengo razón». El hombre se quedó pensativo y asintió. «Ojalá todos entendiéramos eso», dijo, alejándose. Daniel se sentó en la banca de siempre. El viento movía las hojas como si le hablara en voz baja. Sacó del bolsillo la carta de Julián, ya arrugada por los días, y la leyó una vez más. Cada frase tenía más sentido ahora que la vivía. No solo la entendía, la vivía. La gente no te quita la calma, solo te muestra cuánto te falta por conocerla. Esa línea, subrayada con tinta azul, parecía escrita para él. Miró a lo lejos y pensó en todo lo que había perdido por reaccionar. Momentos, personas, oportunidades, sonrisas. Pero también pensó en todo lo que había ganado desde que decidió cambiar. Silencio, claridad, respeto. Y una paz que ya no dependía de nadie más. En ese instante comprendió la lección final. No se trata de que el mundo deje de provocarte. Se trata de que nada logre sacarte de tu centro, porque cuando alguien te ofende, te grita o te ignora, en realidad te está ofreciendo su caos. Y solo tú decides si lo aceptas o no. Daniel sonrió, no con superioridad, sino con alivio. Porque al fin entendía que controlar sus reacciones no era una muestra de debilidad, era su mayor victoria. El otoño llegó con vientos fríos que arrastraban hojas secas por las calles empedradas. Daniel ya no era el mismo hombre que había corrido detrás de un auto bajo la lluvia. Pero la vida, como un maestro exigente, no permite que el aprendizaje se detenga. Una mañana de viernes, el taller recibió una noticia que sacudió a todos. El cliente más importante, el que representaba el 60% de los ingresos, había cancelado el contrato. El jefe reunió al equipo. El ambiente era pesado, como antes de una tormenta. «Si no encontramos una solución en 2 semanas, cerraremos», dijo. Daniel sintió el nudo en el estómago. No era solo el trabajo, era la hipoteca, la escuela de los niños, la estabilidad que había construido con tanto esfuerzo. El calor subió. El viejo impulso de gritar, de culpar, de pelear contra el destino. Pero respiró. No controlo la decisión del cliente. Sí controlo cómo respondo. En la reunión, mientras otros se quejaban, Daniel habló. ¿Y si les mostramos un prototipo nuevo? Algo que nadie más puede hacer. Con la madera reciclada que guardamos, podríamos salvar el contrato. Silencio. El jefe lo miró. ¿Tienes un diseño? Lo tendré mañana. Esa noche no durmió. Trabajó en el taller hasta las 3 de la madrugada, cortando, lijando, ensamblando. Clara lo encontró dormido sobre la mesa, con virutas en el cabello. ¿Vale la pena tanto?, preguntó ella. «Vale la pena intentarlo con calma», respondió él. Durante las 2 semanas siguientes, Daniel lideró al equipo sin gritar una sola vez. Cuando alguien fallaba, decía, «Todos estamos nerviosos, respiremos, sigamos». Cuando el proveedor falló, llamó y negoció sin alzar la voz. Cuando Tomás rompió una pieza clave, Daniel dijo, «Lo arreglaremos, juntos». Y lo hicieron. El prototipo quedó listo.
Una mesa de centro hecha con madera reciclada, con incrustaciones de resina que parecían ríos de luz. El cliente vino, lo vio, y firmó un nuevo contrato, más grande que el anterior. Esa noche el taller celebró. Hubo cerveza, risas, abrazos. El jefe levantó su botella. A Daniel, el que antes explotaba, y ahora nos salvó a todos. Daniel sonrió, pero no dijo nada. No necesitaba palabras. En casa, Clara lo esperaba con una cena especial. «Hoy salvaste más que un trabajo», dijo ella. «Salvaste quién eres». Daniel la abrazó, y por primera vez en años lloró. No de rabia, de alivio. Los meses pasaron. Daniel ya no necesitaba la línea en la pared, la llevaba en el alma. Pero la calma, como cualquier músculo, necesita ejercicio constante. Una tarde, mientras ordenaba el taller, encontró una carta arrugada en un cajón. Era de Julián. La había guardado sin abrir, de las primeras veces que se encontraron. La abrió. «Daniel, si estás leyendo esto es porque ya no me necesitas. Pero si un día dudas, recuerda, el enojo no es tu enemigo, es tu maestro disfrazado. Cuando sientas que el mundo te empuja, pregúntate, ¿esto es mío o es de ellos? Y cuando todo parezca perdido, respira. El silencio siempre tiene la última palabra. No me busques, ya estoy en ti». Julián. Daniel se sentó en el suelo del taller, entre virutas y herramientas. Lloró de nuevo, esta vez de gratitud. Esa misma semana recibió una llamada. Era su hermana, la misma con la que había discutido meses atrás. «Mamá está en el hospital. Infarto. Ven, por favor». Daniel colgó. El mundo se detuvo. El calor, el miedo, el impulso de correr, de gritar, de culpar al universo. Pero respiró. «No controlo la salud de mamá, sí controlo cómo estoy con ella». Tomó el auto. Condujo en silencio. En el hospital su hermana lloraba. Daniel la abrazó. No dijo, «Te lo advertí». No dijo, «Esto es tu culpa». Solo dijo, «Estoy aquí, juntos». Pasaron la noche en la sala de espera. Daniel trajo café. Contó historias de cuando eran niños. Hizo reír a su hermana por primera vez en horas. Al amanecer el médico salió. «Está estable. Fue un susto, pero vivirá». Daniel cerró los ojos y dio gracias. No al destino, a sí mismo, por no haber reaccionado. Un año después, el pueblo celebraba la fiesta anual. Faroles de papel, música, mesas largas en la plaza. Daniel estaba con Clara y los niños, riendo, comiendo pan dulce. De pronto vio a un hombre mayor en la esquina, bigote fino, camisa sencilla, un libro en la mano. Era Julián. Daniel se acercó, con el corazón latiendo fuerte. «¿Julián?» El anciano levantó la vista y sonrió. «Te dije que nos veríamos cuando la calma fuera tu forma natural de estar». Daniel quiso abrazarlo, pero Julián levantó una mano. «No necesitas abrazarme, ya lo hiciste. Con cada día que elegiste no gritar». Se sentaron en una banca, la música seguía, los niños corrían, la vida fluía. «¿Cómo supiste que era el momento?», preguntó Daniel. «Porque ya no me buscabas», respondió Julián. El alumno está listo cuando ya no necesita al maestro. Daniel sacó la carta arrugada. «Esta me salvó muchas veces». Julián la tomó, la leyó y se la devolvió. «Ahora quémala». «¿Por qué?». «Porque ya no la necesitas, la llevas dentro». Esa noche, en casa, Daniel quemó la carta en la chimenea. Las llamas danzaron, y con ellas se fue el último rastro de duda. Años después, Daniel ya no era solo el carpintero del pueblo. Era el hombre al que todos acudían cuando necesitaban consejo. No porque tuviera respuestas mágicas, sino porque escuchaba, de verdad. Una tarde, un joven, casi un niño, entró al taller. Tenía los ojos rojos. «Señor Daniel, mi papá me gritó otra vez, y yo le grité, y ahora no sé cómo arreglarlo».
Daniel lo llevó al banco del taller, le sirvió un vaso de agua y le contó su historia, no con orgullo, con humildad. Yo fui como tu papá y como tú. Creía que gritar me hacía fuerte. Pero un día un hombre me dibujó una línea en la tierra. El joven escuchó, sin interrumpir. Cuando Daniel terminó, el chico dijo, ¿y si él no quiere cambiar? Daniel sonrió. Entonces cambia tú, y un día él verá la diferencia, y tal vez él también dibuje su propia línea. El joven se fue, con un trozo de madera en la mano y una semilla en el corazón. Esa noche Daniel caminó hasta la plaza. Se sentó en la banca de siempre. El viento movía las hojas. Sacó un pequeño cuaderno, el que había empezado a escribir después de quemar la carta de Julián. En la última página escribió, «No controlo el mundo, solo controlo cómo camino por él, y hoy elijo caminar en silencio, porque el silencio no es vacío, es plenitud». Cerró el cuaderno, miró al cielo y sonrió, porque sabía que Julián tenía razón. El maestro nunca se va.